Bien, estimados hermanos, los saluda el hermano Raúl. Vamos a continuar con estos videos, pero son videos audio más bien. Estamos hablando acerca de el libro de Juan. Hoy nos toca en el libro de Juan, capítulo 10. Capítulo 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bien, ¿quién es el? La gran pregunta es que se nos surge, porque cuando uno está aprendiendo la palabra, cuando uno está aprendiendo la Dabar de Yahweh Sebaot, siempre uno tiene que hacerse preguntas. Y una de las preguntas que podemos hacer, que podemos formular es, ¿qué es la puerta? ¿O quién es la puerta? ¿Quién es la puerta o qué es la puerta? Ambas preguntas serían válidas. Bueno, la puerta es el Mesías. El Mashiach es la puerta. También, ¿qué podemos decir también? Que también la puerta es la Torá, los mandamientos, los 10 mandamientos, las leyes humanitarias y toda la Torá. Esos también sería la puerta. ¿Por qué? Porque el Mesías vino a obedecer toda la Torá. No vino a pasar por alto ninguno de las yud ni de las. Él vino a cumplir toda la Torá, todos los mandamientos, todas las leyes humanitarias y toda la Torá. Él es la Dabar hecha carne. ¿Por qué? Porque en el Mesías no hubo pecado. Eso quiere decir que si no hubo pecado es porque él obedeció absolutamente toda la Dabar. Se dice que en la Torá hay 613 mandamientos. O sea, ¿a qué es lo que llamamos Torá? Llamamos a los 5 primeros libros del Pentateuco, que también se lo llama el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Eso es la Torá. Y ahí en esos 5 libros hay 613 mandamientos. Y el Mesías obedeció los 613 mandamientos. No quebrantó ni uno solo, ni una coma, ni una tilde, ni una yud, ni una tilde. Todo, absolutamente todo cumplió. Entonces podemos decir que la puerta también es el Mesías, el Mashiach. La puerta es la Torá. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Él es el gran ejemplo. El pastor de las ovejas es. ¿Quién entró por la puerta de las ovejas? El Mashiach entró por la puerta, pues sabemos que la puerta es la Torá también. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Al que entra por la puerta, aquel que entra por la puerta, ya sabemos que la puerta es el Mashiach, pero también la puerta es la Torá, porque el Mashiach es la Dabar, o sea, la palabra hecha carne. Entonces, a todos aquellos que entran por la puerta, el portero le abre. ¿Quién es el portero? El portero es el Mesías, ¿sí? Versículo 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias,
fíjese que dice que esas ovejas son de su propiedad, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una gran particularidad de las ovejas del Mesías, de las ovejas de Yahweh, es que las ovejas de Yahweh conocen la voz. La pregunta es, ¿la voz de quién? ¿De quién conocen las ovejas la voz? La voz de su Padre Celestial, Yahweh Sebaot. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Versículo 5, Juan 10:5 dice, mas al extraño no seguirán. Las ovejas no van a seguir a los extraños, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yahushua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió a decirles el Mesías, o Yahushua, a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí le está aclarando que Él es la puerta de las ovejas. Él es la puerta de las ovejas. Y el Mesías es, la persona es un hombre que no se le halló pecado. Y allí en Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, usted lea todo el capítulo, pero puntualmente ahí vamos a ver qué significa pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, y todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Aquí la palabra ley es la palabra Torah, ¿sí? O sea que sería más o menos, sería así el texto o el pasuk. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la Torah, o los 5 primeros libros que habíamos hablado al principio. Pues el pecado es infracción de la Torah. Para eso vino, eso es lo que significa la palabra pecado. Pecado significa quebrantar, infringir, desobedecer la Torah, los misbot, los mandamientos y la Torah. Versículo 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, en el Mesías no hay pecado. O sea, en Yahushua HaMashiach no hay pecado, mis hermanos. Versículo 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. El que permanece en el Mesías no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea, ¿qué significa pecado? Es infracción de la Torá. Todo aquel que no obedece la Torá, todo aquel que no obedece los misbot, que no le clama ni le pide al Padre ayuda para obedecer a los misbot, a los mandamientos, comete pecado, o sea, infringe la Torá. También dice versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? El 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea que hace infracción de la Torá desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Elohim es Yahushua, el Mesías. ¿Sí?
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Elohim. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no guarda los mandamientos, que no guarda la Torá, todo aquel que no le interesa los mandamientos ni la Torá, me perdí. En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Elohim. O sea, todo aquel que no practica, que no anda conforme a la Torá y que no ama a su hermano no es de Elohim. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hijitos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien, hasta ahí vamos a hablar, vamos a continuar con Juan 10, estimados. Habíamos quedado que todos los que, de que dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Sí? Es importante, el que entra por el Mesías, eso quiere decir que debe andar, el que entra por el Mesías debe andar como él anduvo. La pregunta es, ¿y cómo anduvo él? El Mesías anduvo obedeciendo los mandamientos, los misbot, las fiestas solemnes de Yahweh Sebaot. Así anduvo nuestro amado Mesías. Así anduvo nuestro amado Mesías. Él anduvo en obediencia a la palabra, en obediencia a los mandamientos, en obediencia a la Torá bendita de nuestro Padre Yahweh Sebaot. Otro texto que quisiera compartirle es así en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5 y 6. El 4, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4, 5 y 6. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, o sea, en el Mesías, debe andar como él anduvo. Entonces, entrar por la puerta es andar como él anduvo. Eso es entrar por la puerta. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. O sea, el que anda
porque muchos dicen, no, es solamente creer, no solamente es creer en el Mesías, es creer y obedecer, o sea, es entrar por la puerta, andar como él anduvo. Sí, mi hermano. Entonces dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Uno, será salvo. El que por mí entrare, el que cree y anda conforme a los mandamientos, a la Torá. El que cree en el Mesías y el que anda conforme a la Torá, y que celebra las fiestas, el Shabbat y todo lo que está en la Torá. Dos, y entrará, será parte de el reino de Elohim, y saldrá y hallará pastos, o sea, saldrá, caminará y tendrá buena alimentación. Versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La gran pregunta es, ¿quién es el ladrón? Para usted, mi hermano, para usted, mi hermana, ¿quién es el ladrón? El ladrón es el hombre que se pone a predicar el buen mensaje, el que llamamos el Evangelio, y no andamos obedeciendo la Torá, no obedecemos los mandamientos. El hombre o la mujer que predica solamente la gracia de Yahweh Sebaot y no vive, ni guarda, ni hace lo que está escrito en la Torá, ese es el ladrón. Ese es el ladrón. Hay muchos líderes que predican muy lindo la gracia, pero enseñan a no guardar la Torá y les dicen a su congregación, no, esas son cosas de judíos, esas cosas no nos corresponde a nosotros obedecer, no nos corresponde mucho menos guardar. Bueno, ese sería un ladrón. No es, hay muchas personas que han interpretado este versículo como que es Hasatán, no es Hasatán, el ladrón. El ladrón son aquellos predicadores, hombres que se ponen a dar las buenas nuevas, a decir que son predicadores y que predican solamente al Mesías, que predican el perdón de pecados y está todo bárbaro y ahora el Mesías lo hizo todo por vos, ahora no tenés que obedecer más nada, tenés que disfrutar y si es posible vive la vida loca, que está todo bien, te humillaste, le pediste perdón al Padre Celestial y ahora está todo bárbaro, está todo bien, ya sos salvo. Entonces eso es lo que el Mesías dijo, el ladrón viene sino a hurtar. ¿A hurtarle qué? A hurtarle la alegría, a hurtarle la verdad, a matar. Viene a matar las ovejas y a destruir el rebaño de Yahweh Sebaot y del rescate que hizo el Mashiach a todas sus ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay hombres que esos hombres se dedican a hurtar y a robarle la verdad, a privarlos a las ovejas de la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento corrupto, hombres perversos, hombres que llevan a las ovejas a la perdición, que llevan a las ovejas perdidas de la casa de Israel a la perdición, a la corrupción, y que el único objetivo es robarle su dinero, su tiempo, robarle su alegría, su salvación, robarle su energía, robarle absolutamente todo y después matarlos y para que no quede destruirlos también. Pero el Mesías dice lo siguiente: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Allí en Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. La pregunta es, ¿libre de qué? ¿De qué los va a hacer libre el Mesías? La verdad. Les va a hacer libre de estos hombres que vienen a hurtar, matar y destruir, como dice Juan 10:10. Los viene a librar de la mano, de la boca de estos hombres perversos, de estos hombres descendientes de Amalek, que vienen a mezclar la verdad con la mentira, la luz con la oscuridad, el amor con el odio, con el resentimiento. Lo único que ha hecho Amalek, Amalek es el gran enemigo del pueblo de Israel, es el gran enemigo de las ovejas perdidas de la casa de Israel, y también están en todas las naciones, y también están como líderes, como líderes, como líderes cristianos, que lo único que hacen es, lo que piensan es en hurtar, matar y destruir. Esta descendencia de Amalek es la que el Padre Yahweh Sebaot va a destruir, va a destruir y quiere librar a sus ovejas de la boca, de la mano de estos hombres perversos disfrazados de líderes, de pastores, que no entran por la puerta, sino que son salteadores, como dijo el Mesías, que son ladrones y salteadores, que no entran por la puerta, entran por la ventana, entran por los cercos, ¿me entienden? Ellos son, no es Hasatán el ladrón, son los líderes cristianos, son los líderes, sean como sean, líderes religiosos, descendientes de Amalek, que vienen a mezclarle y a confundir a las ovejas, y que vienen a decirle, no, esas cosas son de judíos, esas cosas no son para nosotros, nosotros somos cristianos, nosotros no tenemos que guardar la Torá, no tenemos que guardar las fiestas, no tenemos que guardar el Shabbat. Nosotros, esas son cosas para los judíos, no es para nosotros. Bueno, ese es el salteador y el ladrón, que viene a hurtar, a matar y a destruir tu alma, tu vida, y no solamente tu vida, sino la de tu familia. Por eso es muy interesante que tú comiences a reflexionar, que comiences a orar y a pedir revelación, a clamar y a clamar a Yahweh Sebaot, a clamar con todo tu ser, a gritar si es posible, a gritar y clamar para que te libre de este salteador y ladrón, para que libre tu alma, para que libre las almas de tu familia. Por eso en este momento te dejo esta palabra, para que tú reflexiones, para que tú clames, porque dice, clama a mí y yo te responderé, dice la palabra, la Dabar. Entonces es tiempo de que tú clames para que tu alma sea libre. ¿Y qué es lo que te va a hacer libre? La verdad de Yahweh Sebaot. ¿Te va a hacer libre de qué? Libre de mentiras, de engaños y de manipulaciones de estos ladrones y salteadores que entran no precisamente por la puerta de las ovejas, sino que son salteadores y ladrones que entran por otro lado que por cualquier otro lado menos por la puerta, y que te engañan y que te dicen, sí, hermano, hermana, el Padre me llamó como pastor, me llamó como, soy un siervo, soy un siervo. Son solamente ladrones y salteadores. Por eso es tiempo en esta hora de que tú clames, de que tu alma se despierte. Levántate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach, para que venga la luz de Yahweh Sebaot, la luz de la Torá resplandezca en tu ser, la luz del Mesías te ilumine. Bien, hermanos, Yahweh te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti,
y ponga en ti Shalom. Muchas gracias por su atención. Será hasta la próxima. Shalom Ubrajot.